Bueno, esta es la continuación de la clase que sigue a la clase el día martes 14:30 porque había un problema de la compartición de la pantalla. Entonces decía que la posición en la organización de la ecosfera, la comunidad biológica está a medio camino, digamos. Es un nivel ecológico de nivel superior, pero todavía quedan un par de niveles antes de llegar a los máximos. Y gráficamente estaba mostrando, ¿no es cierto? Aquí en la derecha, la flecha muestra la organización de la comunidad, conjunto de población. Aquí tenemos el individuo, está representado, qué sé yo, por un venado, la población, un conjunto de venados, ¿no es cierto? Y aquí ya disminuye proporcionalmente la importancia del individuo, disminuye proporcionalmente hablando la importancia de la población, y pasar entonces ya a una unidad, como dije, donde las poblaciones presentes están interactuando desde el punto de vista ecológico. Y esa interacción significa flujo en ambos sentidos de materia, energía e información. Como ustedes comprenderán, algunas comunidades biológicas son características por el organismo más grande. En un bosque, por ejemplo, ya la comunidad biológica está caracterizada por la presencia de árboles de diferentes especies. Si estamos hablando de un pastizal, la comunidad biológica ahí está caracterizada por un vegetal o un conjunto de vegetales tipo hierbas. ¿Cuáles son las características de la comunidad? Teniendo presente que la comunidad es un conjunto interactuante de poblaciones, entonces ahí tenemos nosotros dos características importantes de la comunidad, que es la riqueza de especies, o sea, cuántas especies están ahí, representadas por sus respectivas poblaciones, y la diversidad biológica. La diversidad biológica es un número que se calcula mediante ciertos logaritmos que toman en cuenta la riqueza de especies y la abundancia de la especie. Esto de diversidad de especies a veces se conoce con el nombre de diversidad biológica de la comunidad o simplemente biodiversidad. Si ustedes le ponen atención a las noticias de mediodía o de la tarde, se van a dar cuenta que hay toda una controversia por el proyecto Dominga, que se va a instalar, ¿no es cierto?, aquí en las Bahías del Norte, unos 100 y tantos kilómetros al norte, y la gente que se opone, uno de los argumentos es que ahí hay un foco de biodiversidad costera. Y la gente está respetando, queriendo la biodiversidad. Pero repito, entonces la diversidad biológica o biodiversidad es un número que relaciona la riqueza de especies en la comunidad con la abundancia. A veces se confunde la riqueza de especies con la diversidad de especies. ¿Ya? La riqueza de especies es el mero listado de las especies de todo tipo que se encuentran ahí, con énfasis, por supuesto, en las plantas y en los animales más bien grandes. Es una de las cosas básicas para estimar la riqueza de especies, es hacer un inventario, es un listado, digamos,
¿no? Entonces, los botánicos caminan transectos de 100 metros, por ejemplo, y van anotando todo lo que se encuentra en ellos en esa caminata. Después dejan de caminar en el transecto, caminan un poco para irse a otro sector, ¿verdad? Y fijan otro transecto de 100 metros y caminan y van anotando las especies. Y los que estudian los animales, puede ser que algunos caminen, digamos ahora unos 200 metros, y van anotando las especies de aves con las cuales se van encontrando, o bien las especies de aves que les reconocen el canto. O si estamos hablando de ratones, bueno, la gente pone unas trampas durante 100, 200 metros, y a la noche y al día siguiente, temprano, va a mirar los ratones que han caído. Y cayó cayó la especie A, y se van contando. O bien pasan con una red entomológica, ¿ya? Y examinan los insectos. Es una forma de hacer inventario a través de trampeos. La abundancia relativa quiere decir en la comunidad el número de individuos, ¿ah? Y es relativa porque generalmente este número de individuos se expresa en función del total de individuos. Por ejemplo, ya encontré yo 5.000 individuos de la especie A de hormigas contra 40.000 especies de otros insectos que encontré. Perdón, contra 40.000 individuos de otras especies que encontré. Entonces, la relación entre el número de individuos de la especie de interés versus el total es una expresión de la abundancia relativa. Claro que aquí hay un cierto desequilibrio, pero porque no es lo mismo, ¿no es cierto? 30, 40 o 50 individuos de hormigas que una de ratón. ¿Para qué decir una de elefante? Y la dominancia, una vez que se tiene el dato de abundancia relativa, se ordenan desde la especie más dominante, con mayor abundancia relativa, hasta la especie con menor abundancia relativa. Entonces, las que están arriba son las dominantes en términos del número, ¿ah? Y las que están abajo son las no dominantes. Otro dato que lo vimos en el tema de población es la densidad. La abundancia relativa es en el total de los individuos. Si nosotros estamos, los totales salen de trampeos, bueno, el total de individuos trampeados. Pero podemos nosotros hacer recuentos por unidades de superficie, ¿ah? Por metro cuadrado, por ejemplo, por hectárea, por kilómetro cuadrado, etc. Los pastos, por ejemplo, se expresan en términos de individuos por medio metro cuadrado, qué sé yo. Ahora bien, otra forma de expresar las características de la abundancia de la comunidad es en términos de biomasa. Entonces, el término de biomasa se usa más para las plantas. En una lata, ¿no? O sea, tú caminas, ¿no es cierto?, 100 metros y vas sacando las plantitas ya y las vas separando después, las plantitas por las distintas especies que hay, ¿ah? Las secas y después las pesas. Entonces se llama biomasa seca. Para los arbustos, por supuesto que tú no puedes sacar los arbustos y meterlos debajo de una estufa deshidratadora, sino que hay otras formas que usan los ecólogos vegetales. Entonces, en el caso de ver la densidad, por ejemplo, de lechuga en una plantación, bueno, una cosa es hacer un transecto
y asumir que en ese transecto es, o sea, una línea caminada de 100 metros, y esa línea tú la transforma en un rectángulo de 50 centímetros. Entonces, tienes ahí la superficie. 100, bien digo, la superficie muestra 100 de largo por 0,5 de ancho, y puedes contar rápidamente los individuos. Y si esa es la unidad de recuento, ¿ya? Bueno, ahí puedes expresar entonces las características de la comunidad. Yo no sé exactamente cómo lo hacen ustedes, ¿ya? Cuando interesa conocer o tener alguna información de la dominancia, de la abundancia de una plantación. Yo no sé si expresan individuos de lechuga, por ejemplo, por metro cuadrado, o si expresan individuos, individuos de lechuga por hectárea. O si expresan gramos de materia seca por metro cuadrado de lechuga, ¿no? O gramos de metro cuadrado, perdón, gramos de materia seca de lechuga por hectárea. No sé cómo expresan ustedes la productividad de una parcela. ¿Cómo lo hacen? A ver, Paulina, ¿cómo lo han enseñado a ustedes para expresar la productividad de una plantación? En toneladas por hectárea, por ejemplo. ¿Toneladas por hectárea de qué? Suponte tú para expresar la producción de una plantación de palta. ¿Cómo lo expresan? Toneladas de palta cosechada por hectárea. Ya, toneladas de palta cosechadas por hectárea. Ahí tienen entonces una gráfica. Ahí tienen ustedes una medida de la productividad de la plantación, que da una indicación, ¿no es cierto?, una indicación indirecta, por supuesto, ¿ya? Pero interesa en este caso la producción. Ah, una información indirecta de lo que es la densidad. En el caso de las crianzas, ¿no es cierto?, de ganado, cabezas de ganado por hectárea o por kilómetro cuadrado. Tengo entendido que se usa generalmente la hectárea. Tantas cabezas de ganado por hectárea. Después tenemos nosotros la forma de crecimiento y estructura arquitectónica de la vegetación, de esta arquitectura de la comunidad. Generalmente esta característica más bien se refiere al aspecto botánico de la comunidad. Si estamos, por ejemplo, frente a un pastizal, bueno, la forma de crecimiento, hierbas o pasto, y la estructura arquitectónica en términos de pisos vegetacionales, bueno, es básica, tiene el primer nivel, la estrata herbácea. Si vamos nosotros a la pradera arbustiva, acá en la región, bueno, lo dominante es el arbusto, como forma de la forma de crecimiento dominante del arbusto, pero ahí encontramos dos estratas, la estrata herbácea, ¿no es cierto?, y la estrata arbustiva. En épocas de lluvia, la estrata arbustiva como fuente de alimento es bastante importante para el ganado. En etapas de sequía, no habiendo estrata herbácea, bueno, la estrata arbustiva pasa a asumir
su rol. Si ya estamos en extrema sequía, ni la estrata arbustiva ni la herbácea están proporcionando alimento al ganado caprino, y ese ganado caprino se tiene que ir a otro lugar, a la Argentina, por ejemplo. Después, la estructura trófica. La estructura trófica se está refiriendo a cómo están relacionadas las distintas poblaciones desde el punto de vista trófico. Desde el punto de vista de la relación comer y ser comido. Y finalmente, entonces, tenemos las interacciones ecológicas que hacía mención en la clase de hoy día en la mañana. Bueno, ahí tienen un ejemplo de un segmento de un componente de la comunidad del matorral costero, esto que va desde la estaca hacia Los Vilos. Entonces aquí está reducida el tema de la comunidad biológica hacia la comunidad de hormigas. Y para más remate son las hormigas epígeas, aquellas hormigas que viven asociadas a la superficie del suelo. No las hormigas que viven asociadas al follaje. Entonces aquí la comunidad, la riqueza de especies de la comunidad está conformada por 5 especies. Camponotus morosus, Linepitema humile, Pogonomirme bispinoso, Solenopsis galli y Tapinoma antarcticum. Aquí está el origen. Esta información es importante para los ingenieros ambientales, por ejemplo, si están haciendo algún estudio de impacto ambiental. Los alimentos, para los ecólogos, si están tratando de entender cómo funciona la comunidad, ¿no es cierto?, de hormigas de peje. Y aquí tenemos los números absolutos obtenidos a través de trampeos que ocurrieron de un tiempo largo. Ya, estos se capturaron aproximadamente 42.000 individuos. ¿Ya? Este es el número absoluto obtenido, y aquí tenemos la distribución porcentual. Entonces uno dice, bueno, esta comunidad de hormigas epígeas, numéricamente hablando, está dominada por el Solenopsis galli. Y si uno quiere más antecedentes sobre la Solenopsis galli, bueno, dice, esto es una especie endémica, ¿ya? Y es granívora, es decir, se alimenta de la semilla del estrato herbáceo sobre todo. La segunda, en dominancia, es Tapinoma antarcticum. De nuevo, una información ecológica endémica, información ecológica oportunista. O sea, dicho en otras palabras, en esta comunidad biológica, las dos especies dominantes, que hacen aproximadamente el 63% del total, corresponden solo a dos especies. Entonces, esta es una comunidad bastante heterogénea, donde el dominio, ¿no es cierto?, corresponde sobre el 50%, corresponde a dos especies. Afortunadamente para nosotros, ambas son endémicas. Una es granívora y otra es oportunista. Ahora bien, si agregamos la especie introducida, 14%, bueno, esta cuestión ya supera el 70%. Entonces, la dominancia en la comunidad de hormigas epígeas del matorral costero, que va desde la estaca hacia Los Vilos, corresponde a dos especies endémicas y una especie introducida. Uno puede ir al año siguiente o a los 10 años y puede encontrar que a lo mejor la especie introducida corresponde al 70% del total. ¿Ya? Y las especies endémicas empiezan a disminuir su importancia, su dominancia. Entonces uno puede llegar a la conclusión que aquí está habiendo un reemplazo de la especie endémica por una especie introducida. Y uno puede tratar de averiguar cuáles son las causas de este reemplazo. Causas climáticas, por ejemplo,
sequía prolongada y resulta ser que la linepitema humilde es más resistente a la sequía. Podemos decir, mira, a consecuencia del cambio climático está aumentando la intensidad de la radiación, llámelo usted, ultravioleta. Y ahí resulta que esta introducida puede ser más resistente a la radiación ultravioleta. O podemos decir, mira, la vegetación del matorral, la vegetación nativa original del matorral, está siendo reemplazada por vegetación introducida, por malezas. ¿Ya? Creo que ustedes le llaman, le enseñan ahí, especies adventicias. Entonces uno puede intentar inferir alguna serie de cosas de acá y someterlas a prueba en estudios más finos. Ahora, respecto de la diversidad biológica o biodiversidad, yo le dije que hay un número que expresa la riqueza de diversidad. Nosotros podríamos calcular el número, se llama índice de diversidad. No sé si en el laboratorio lo está haciendo o lo va a hacer Fermín. Índice de diversidad. Entonces yo relaciono estos números de alguna manera, en alguna formulita. Las fórmulas son más o menos complicadas, así que hay que usar algunos programas computacionales. Y a veces también la interpretación biológica de esos índices es compleja, pero me puede tirar un número. Y si yo tengo datos de una comunidad de hormigas del matorral costero que va desde el nivel de las compañías hacia los choros, por ejemplo, matorral costero, bueno, y puedo comparar entonces en términos de este número de índice de diversidad. Pero conceptualmente, ¿ya? Hay varios otros índices de diversidad. Tenemos la diversidad ecológica, que se expresa en términos de nicho, hábitat, ecotopos, individuos, población, ecosistemas, paisajes. Ya, esto es más bien para un territorio grande, amplio. La diversidad organismal, poblaciones, subespecies, especies, género, familia, orden, esto también es para un territorio grande. Diversidad genética ya es una cosa más fina, ¿ya? que se expresa en términos de la diversidad de nucleótidos, genes, cromosomas, y la diversidad cultural si nosotros incorporamos al ser humano. Estos indicadores de diversidad biológica, la diversidad ecológica, diversidad organismal, diversidad genética, diversidad cultural, aplican más bien a unidades paisajísticas más grandes que lo que es una comunidad biológica. Ahora, en una comunidad biológica, para que esté relativamente equilibrada, tienen que haber los siguientes tipos de organismos: los productores, los depredadores, llamémosle los consumidores depredadores, los consumidores carroñeros, no solo los jotes, los cóndores, qué sé yo, sino también carroñeros pequeñitos, insectos, por ejemplo, que se alimentan de cuerpos muertos. Después tenemos los descomponedores, representados principalmente por los hongos, y después tenemos los mineralizadores, representados principalmente por bacterias. Entonces, en una comunidad biológica relativamente equilibrada, compleja, completa, encontramos estos tipos de animales. Ahora, si yo estoy hablando de una plantación,
de algo. Bueno, yo elimino todos los productores que no me sirven a mí. ¿Ya? Y descanso, ¿no es cierto? Que descanso en la capacidad de captación de la energía solar mediante la fotosíntesis de los productores que me interesan a mí, que le dan el nombre a la plantación de palto, qué sé yo. Ahora bien, generalmente estos consumidores depredadores no están presentes. Y está claro que estos consumidores depredadores ejercen un rol importante en la comunidad. Tú, por ejemplo, esta lechuza se alimenta de su presa, son ratones que generan daño a la plantación. Se pueden comer el fruto, la semilla, la fruta, las ramas, los brotes, etc. Y tampoco es frecuente encontrar los carroñeros. En el suelo podemos encontrar carroñeros pequeños, pero en las plantaciones es raro encontrar cuerpos muertos de animales, por ejemplo. Ahora, cuando se produce la, la cosecha, bueno, de los productores, mucho queda de los productores, y eso puede entrar a un proceso de industrialización, de compost, por ejemplo, para hacer fertilizantes, o bien lo queman para que la ceniza libere los nutrientes. Eso con el cambio climático está bastante restringido, o bien son eliminados en los vertederos para que el proceso natural los termine transformando en materia inorgánica. Pero si los desechos de la cosecha llevan restos de insecticida, por ejemplo, o restos de fungicida, al tirarlo a algún vertedero donde se pretenda producir materia orgánica a partir de restos vegetales o darle como alimento a las lombrices, generalmente eso no fructifican por los venenos que tienen. Bueno, en el suelo también podemos encontrar hongos, pero nunca en la cantidad, suelo de una plantación me refiero, nunca en la cantidad que podemos encontrar en sistemas naturales. Y también podemos encontrar bacterias, pero de nuevo, nunca en la cantidad que encontramos nosotros en sistemas naturales. Ahora hay ciertos cultivos, como los cultivos de leguminosa, que en sus raíces tienen bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces a veces se usa la alfalfa para, no solo como alimento para el ganado, sino también se usa la alfalfa y algunas otras leguminosas para mejorar el rendimiento, para mejorar el contenido de nitrógeno del suelo. Recuerden ustedes que el nitrógeno es un componente importante de las proteínas. Bueno, la estructura trófica en las comunidades se manifiesta de tres formas: una organización lineal, que son las cadenas tróficas, ¿ya? Constituida por niveles, que son niveles tróficos. Aquí puede haber una comunidad de productores. Esto puede ser, por ejemplo, una plantación, ¿no es cierto?, maíz, el componente principal es el maíz, pero pueden haber otras plantas. Algunas pueden ser malezas. O bien en sistemas naturales esto es diverso. Después tenemos el nivel trófico siguiente, los llamados consumidores primarios o herbívoros. Después tenemos el siguiente nivel trófico, los consumidores secundarios o carnívoros. El cuarto nivel trófico, los consumidores terciarios o carnívoros. Ahí dice muy carnívoro, suena un poco
en la traducción. Un poco llamativo. En general, las cadenas tróficas nunca son más de 4 o 5 niveles, porque la transferencia de materia orgánica y de energía, esta transferencia lineal, obedece a la segunda ley de la termodinámica. Es decir, en cada transferencia energética, una fracción de la energía se pierde como calor, ¿ya? De la energía útil, ¿ya? O sea, desde la fuente de energía solar hacia los productores, una fracción importante se pierde como calor. Del productor al consumidor 1, una fracción importante se pierde como calor. Y así sucesivamente. Y eso va dejando menor disponibilidad de energía al nivel que está en la posición última. ¿Ya? Por eso que si uno quiere ahorrar energía, en caso del ser humano, uno se tiene que poner aquí, ser humano, ser vegetariano. Si se pone aquí, ya el nivel energético se hace más, el costo energético aumenta. Piense que aquí tenemos una vaca, ¿no es cierto? Y aquí estamos nosotros. Ahora, si nos movemos aquí, el costo energético aumenta. Dicho en otras palabras, si estamos pensando nosotros en algún cultivo, estoy pensando en algún cultivo marino ahora, ¿eh? El costo energético por estar nosotros en esta posición es mayor. Y ciertamente en los ecosistemas terrestres, ya siguiendo la segunda ley de la termodinámica, todo esto va a una suerte de resumidero, y en los ecosistemas terrestres ese resumidero es el suelo, donde se produce la acción de animales pequeños que son consumidores, siguen fragmentando la materia orgánica. Pero aquí tenemos ya los descomponedores y ya tenemos nosotros los mineralizadores en el suelo. Por supuesto que el suelo tiene que reunir las condiciones adecuadas. Si estamos en un suelo árido, esto se bloquea. Por eso que los cuerpos de las personas que fallecen en el desierto pueden mantenerse en el estado momificado durante muchas décadas. En cambio, si se ocurre algo así en medio de la selva tropical, en cosa de pocos años, ese cuerpo desaparece. Y en el caso de los ecosistemas acuáticos, en la misma organización, si estamos hablando de una organización lineal, pero esto ocurre en los sedimentos del lago, por ejemplo, o en los sedimentos del mar. Porque los productores en el mar, ¿ya? Y en los ecosistemas acuáticos dulce acuícolas grandes, los productores son organismos microscópicos, a menos que estén pegados al borde costero y ahí tenemos nosotros algas, ¿ya? Pero más hacia mar abierto, ya la profundidad impide que hayan algas, o sea, la radiación solar llega hasta un cierto nivel nomás. Si el sedimento está más abajo de ese nivel, bueno, es un peladero, excepto, ¿no es cierto?, que se va juntando a nivel de sedimento marino, mucha materia orgánica, que llueve, que cae desde las capas superiores del mar. Entonces, bajo ciertas eventualidades, ya estos nutrientes, sobre todo cuando son movidos por corrientes subterráneas o terremotos o maremotos, qué sé yo, estos son movidos hacia la superficie y nutren la superficie donde están los organismos fitoplanctónicos, que son los productores. Ya. Y aquí tenemos nosotros una organización reticular, la cadena, la trama o red trófica. Aquí nosotros tenemos un conjunto de cadenas
que se entrelazan. Eso configura una red. Por supuesto que estas redes son más estables que las cadenas. Ahora, nosotros en términos de plantaciones, ¿ya?, usamos esto. Tendemos a eliminar las tramas porque nos quitan energía y hacen más costo el producto más costoso, el producto terminal. Entonces combatimos las ratas, combatimos los insectos, combatimos los hongos, combatimos las malezas. O sea, esto es completamente unidireccional. Bastante lábil, bastante vulnerable, porque si hay un bicharraco que vive en el entorno de la plantación, una rata, por ejemplo, y por alguna razón desconocida esa rata se empieza a reproducir, esas ratas que viven en los límites de la plantación se van a venir como bestias encima de la plantación. Insectos como las langostas o pájaros, ¿no es cierto?, que se alimentan de grano. Los loros, por ejemplo, viven aquí alrededor de las plantaciones, de los huertos familiares de la gente del campo, de las quebradas del interior, de los valles, ¿ah? Y los animales, los loros, cuando tienen hambre, cuando no consiguen semillas por el otro lado, se tiran, ¿no es cierto? Primero se congregan, se juntan y se tiran, ¿no es cierto?, como bestias sobre la plantación de maíz, por ejemplo. En cambio, estas son más estables, pero desde el punto de vista de la utilización económica, no lo son, porque son complejas y energéticamente son caras, y lo que llega, generalmente, lo que llega al ser humano, generalmente es poco. Excepto en algunas situaciones como esta, donde aquí tenemos la industria la industria de mamíferos marinos, ¿no es cierto?, que le retribuye económicamente al ser humano que administra estas cosas de una buena manera, porque esta es materia prima cara. Por eso que los japoneses pelean tanto que no se limite la explotación de los mamíferos marinos, los mismos, los noruegos, que sea. Pero noten que esta red trófica está sostenida por organismos microscópicos que están en la superficie del mar Antártico. Esto es una trama trófica de los mares antárticos, donde los depredadores superiores, los tops, están representados por distintos tipos de ballenas, ya, lobos marinos y focas. Y las presas, ¿no es cierto?, son pingüinitos, las distintas especies de pingüinitos, algunas aves, pero no tanto, se dan cuenta que ahí no hay una relación, y jibias, por ejemplo, y algunos otros peces, ¿no?, y peces que pueden haber. Aquí tenemos los productores representados en grandes cantidades por litro de agua de mar, ¿no es cierto?, por metro cúbico, que son capaces de sostener a los consumidores primarios, los krill, ¿ya? Fíjense ustedes, aquí tenemos un consumidor secundario, tremendo animal, consumidor secundario. Y ahí podemos ponerle un consumidor terciario. Pero más allá de eso, no hay. Aquí hay una cadena muy larga, o sea, un poco más larga. Noten que esto tenía primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón, bueno, y le podemos poner el cuarto eslabón. Y veamos esta. Primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón. Petrel creo que es. Cortita. Y esta tenemos
primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón, cuarto eslabón y ahí quinto. No hay más larga. ¿Por qué? Increíble. La ley de la termodinámica, descubierta originalmente como una ley física. ¿Ya? Pero se dan cuenta que también se puede entender que aplica a sistemas complejos. La otra forma de ver este asunto es llamada las pirámides tróficas. Como consecuencia también de la segunda ley de la termodinámica, los miembros de la comunidad se van organizando en niveles piramidales. La base, el segundo nivel menos, el tercer nivel menos y el cuarto nivel aún menos. Existen varias pirámides tróficas. ¿Ya? La más común es la pirámide de los números. En la base están los números de los productores. Después tenemos los números de los consumidores primarios o herbívoros, los números de los consumidores secundarios o carnívoros, los números de los consumidores terciarios o carnívoros cumbre. No hay nadie después de ello que los deprede. Por supuesto, estos bicharracos cuando se mueren van al suelo y ahí hay un conjunto de organismos que comen los cuerpos. Pero aquí estamos hablando de la relación de comer, ser comido. La pirámide de los números. Cuando los números son muy diferentes, pensemos por ejemplo que hay hormigas y ballenas, o sea, hormigas y elefantes, bueno, generalmente se usa el criterio de la pirámide de la biomasa. Pirámide de la biomasa. Donde también hay una organización piramidal. La última forma de pirámide es la pirámide de la energía, donde en general, ¿ya? Hay excepciones. En general, también la pirámide de la energía tiene la forma de una pirámide clásica. Los niveles inferiores, mayor cantidad de energía por unidad de superficie, los niveles siguientes va disminuyendo y así a tener muy poca energía disponible para los carroñeros, por ejemplo. ¿Y para qué decir a un posible depredador que esté ahí en la punta de la pirámide? Pero hay excepciones para el caso de la pirámide de la energía. No hay excepciones para el caso de los números, no hay excepciones para el caso de la biomasa, pero sí para el caso de la pirámide de la energía, donde se invierte un poco, o se altera, mejor dicho, no se invierte, se altera ya esta disposición bilateral, esta disposición piramidal a medida que nosotros nos vamos moviendo desde la base hacia arriba. Después tenemos las interacciones ecológicas. Aquí están indicadas las principales interacciones ecológicas que podemos encontrar en una comunidad completa. En una plantación, bueno, podemos encontrar nosotros algunas de estas interacciones. Tenemos nosotros Ahora, ¿cómo se interpreta esta tablita? Que usted tiene en la columna de la izquierda un signo positivo, un signo negativo, un signo positivo, un signo cero. ¿Ya? Y en el otro lado tiene dos columnas, ¿no es cierto? Donde está el simbionte 1, simbionte 2. O sea, si ustedes quieren, uno de los participantes de participantes de la interacción, ¿ya? De nuevo, dos participantes de la interacción, participante 1, participante 2. Ahora, en una interacción ecológica pueden haber más
participante. Por ejemplo, en usted puede haber una tenia. En la tenia pueden haber bacterias. O bien, usted, este es una metáfora, ¿ah? Usted puede tener tenia en su intestino, piojo en la cabeza y hongos en los pies. ¿Me entiende? Entonces, podemos encontrar todo este tipo de combinaciones. Y aquí, donde dice que es obligada o facultativa. Obligada quiere decir que los ficharracos tienen que hacerla, no tienen vuelta, y facultativa es, si se les da la oportunidad, recurren a ella. Entonces, aquí tenemos dos interacciones que son parecidas porque significan beneficio mutuo para ambos participantes. Una es el mutualismo y otra es la protocooperación. ¿Cuál es la diferencia entre el mutualismo y la protocooperación? Que el mutualismo es obligado y la protocooperación es facultativa para los participantes en por ejemplo, la polinización. La polinización puede ser obligada tanto para el insecto polinizador como para la planta que es polinizada. Puede ser obligada. Y donde está la planta, está el insecto polinizador. Y donde está el insecto, ya está la planta. Pero, ¿no es cierto?, hay también una polinización facultativa. Está la especie de insecto y si puede polinizar a una especie de planta, la poliniza. Si no está, poliniza a otra. ¿Me entiendes? Esto tiene opciones. Tiene opciones tanto por el lado del polinizador como por el lado de la planta polinizada. Recuerden que los polinizadores pueden ser, 1, insectos, 2, murciélagos, y 3, aves, como por ejemplo los picaflores. Y eventualmente puede ser otro agente polinizador, un agente raro, que es ácaros que se mueven en la flora y se van de una flora a otra, ¿no? Y ahí se arrastran polen, digamos. Pero lo clásico es insectos, y dentro de los insectos las abejas y las mariposas, los dípteros también, moscas, murciélagos y picaflores. Después tenemos el comensalismo y el inquilinismo. Comensalismo y inquilinismo. Beneficio para uno, neutro para otro. ¿En qué se diferencia el comensalismo del inquilinismo? En que la especie que es comensal no tiene que es obligada para la especie definida como comensal. Para la especie definida como inquilino es facultativa. Ejemplo, las palomas, los pichones. Esos son inquilinos en relación a nosotros, porque pueden meterse fácilmente en los tejados, ¿no es cierto?, de las casas antiguas, en los campanarios. Lo mismo pasa con los murciélagos. Viven ahí. ¿Ya? En teoría, la presencia de los pichones, de los murciélagos, en teoría, debiera ser neutra para nosotros, independiente. Pero algunos pichones son agentes zoonóticos de algunas enfermedades que le pueden llegar al ser humano, y los murciélagos son agentes zoonóticos de la rabia. Otro ejemplo de comensalismo es inquilinismo. Por ejemplo, nosotros en nuestra boca tenemos un conjunto de bacterias. Algunas son comensales, o sea, tienen que estar en la boca, no se reproducen en otro lado. Esto es neutro para nosotros. Y otros conjuntos de bacterias son inquilinas, están ahí, pero así como viven en nosotros, pueden vivir en el hocico de un perro, ¿no es cierto?, o algún otro mamífero, por último. Por eso es delicado darse besos, porque cuando la gente se da besos, sobre todo si son besos
muy cálidos, muy ardientes. Bueno, se transfiere una gran cantidad de bacterias, algunas de las cuales son inquilinas y otras son comensales. Otro ejemplo de comensalismo, inquilinismo es el consumo de probióticos. Usted puede ingerir, ¿no es cierto?, un yogur que va rico en bacterias, algunas de las cuales son comensales, ¿no es cierto?, del sistema digestivo, creadas en condiciones de laboratorio, bioingeniería, y otros son inquilinos, ¿no? Y le ayudan entonces estas bacterias en el alimento probiótico a digerir y a mejorar la eficiencia de absorción de nutrientes. Después tenemos parasitismo y depredación. Note, positiva para uno, negativa para otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el parásito es obligado y aquí la tabla indica que la depredación no es obligada. O sea, dicho en otras palabras, un depredador, ¿ya?, si va a una presa aceptable, el depredador se va a alimentar de esa presa. Si va a otra aceptable, de otra especie se va a alimentar. Son pocos los depredadores que son tan estrictos respecto de sus presas, porque en eso les va la vida, ¿ya?, al depredador. ¿Qué pasa si la presa no está? El depredador no se puede alimentar de ninguna otra cosa que no sea esa presa. Entonces, aquí, entre la relación depredador-presa, el depredador tiende a ser más oportunista. Hay algunos casos esenciales. Note que la herbivoría, beneficio para uno, perjuicio para otro. Aquí la herbivoría dice que es facultativo. En la mayoría de los casos puede que sea la herbivoría facultativa. O sea, el animal encontró una especie vegetal y puede alimentarse de ella y digerir los nutrientes y absorberlos. Pero eso le llamamos nosotros especies palatables. Pero hay muchas especies que no son palatables por una u otra razón. Y por lo tanto, ahí ayuda, ¿no es cierto?, la microbiota que podemos encontrar, bueno, en la boca, en el estómago, en los intestinos, donde esa microbiota produce enzimas digestivas, que aquellos que nosotros no podemos digerir, bueno, lo digiere la microbiota. Y así absorbemos también nutrientes digeridos por la microbiota. Hay algunos casos excepcionales de reacción depredador en la herbivoría. Piensen ustedes los koalas, que los koalas se alimentan de un grupo de vegetal muy restringido. Por eso que los koalas solo existen en bosques australianos. Y por supuesto en zoológicos que le reúnen las condiciones. Lo mismo pasa con los pandas, ¿no?, que se alimentan de un grupo restringido de especies de eucaliptus, con las hojas en un cierto estado de desarrollo. No es tampoco en cualquier estado de desarrollo. Y por eso que existen solo en lugares restringidos, ¿ya?, territorios chinos. Y por eso además son vulnerables. O sea, sonó los eucaliptus, ¿no es cierto?, que proveen alimento a los osos panda, y sonaron los osos panda. Sonó una especie vegetal, no recuerdo en este momento cuál es, tengo la impresión que también es una especie de eucalipto. Sonó esa especie vegetal que provee alimento a los koalas, y sonaron los koalas. Chao pescado. Entonces, las especies que tienen regímenes alimentarios muy reducidos entran a depender mucho de su alimento y por lo tanto son vulnerables a la presencia, ausencia de ese alimento. En cambio, las especies oportunistas,
de amplio espectro del término del alimento, son especies menos vulnerables y están menos expuestas a eventos de extinción. Después tenemos nosotros el amensalismo 000 y el neutralismo 00. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el amensalismo? Esta es una cuestión que a mí no me convence, pero se los voy a dar. El amensalismo es obligada para una de las especies ya, y facultativa para otras. La antibiosis. La antibiosis significa un beneficio para una especie y perjuicio para otra. Lo mismo la alelopatía. Beneficio, neutralidad para una, perjuicio para la otra. Neutralidad para una, perjuicio para la otra. ¿Cuál es la diferencia que hay? En que la antibiosis es obligada y la alelopatía es facultativa. La antibiosis es una interacción característica que se da entre los hongos y las bacterias. ¿Y quién estaba estudiando, no es cierto, la relación de hongos y bacterias en el laboratorio? Por casualidad cometió un error, ¿ya? Y a los 2 días siguientes vio que alrededor del crecimiento de hongos, se le contaminó el cultivo de bacterias, alrededor de los hongos, ¿no es cierto?, había una aureola con nada de bacterias, limpia de bacterias, ¿ya? Las bacterias están más allá en el campo, en el medio de cultivo. Entonces el tipo le llamó la atención y empezó a hacer experimentos, ahora con los hongos que le contaminaron el cultivo y las bacterias que él estaba estudiando. Y así fue como descubrió la antibiosis. Y después vinieron otros más avesados, ¿no es cierto? Y hicieron análisis del producto que estaba causando la antibiosis y dieron origen a los antibióticos. Una industria millonaria actualmente. Millonaria, los antibióticos. Ya no fue necesario cultivar ese tipo de hongo, ¿no es cierto? Así se podía hacer el antibiótico en condiciones de laboratorio. A ese tipo que se le contaminó el ambiente, el cultivo de bacterias, con hongos que estaban ahí en el aire, y fue descuidado por habérsele contaminado, fue nada menos que Louis Pasteur. Pero había que ser Louis Pasteur para darse cuenta, porque eso no le pasa a todos. Dicho sea de paso, el descubrimiento por casualidad se conoce con el nombre de serendipia. 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 Y solo ocurre en las mentes preparadas. Dice en otras palabras, encontrar la aguja en el pajar, no cualquiera la encuentra. Solo las mentes preparadas. La alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? Es una interacción ecológica que ocurre entre plantas mediante sus raíces. Las plantas exuden ciertas sustancias químicas que inhiben el crecimiento de individuos de otras especies de plantas que pueden entrar en competencia. La alelopatía. Y finalmente tenemos nosotros 12 tipos de interacciones ecológicas, ambas negativas. La competencia, que aquí dice que es facultativa, y el antagonismo, perdón, la competencia que acá dice que es obligada, y el antagonismo que es facultativa. ¿Qué es lo que es la competencia? Es una interacción ecológica que se produce entre dos individuos de especies distintas por un recurso que está insuficiente en el ambiente. Entonces las plantas compiten por luz, porque se supone que la luz de repente se hace insuficiente. Las plantas compiten por alimento, por agua,
porque en algún momento el agua, en términos de cantidad, se hace insuficiente. No hay competencia cuando el recurso es suficiente, pero cuando el recurso se empieza a hacer insuficiente, la competencia se empieza a manifestar. Por supuesto que la competencia es más intensa mientras más escaso es el recurso. ¿Ya? El antagonismo es una suerte de competencia, pero se realiza más bien a través de el ocupar un cierto estatus, una cierta posición en la sociedad. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, fuera del fútbol, que es una competencia sublimada, sofisticada, el fútbol, el básquetbol, las olimpiadas, qué sé yo, competencia, ¿ya? Que una interacción ecológica, digamos, sublimada. ¿Ya? Sublimada, que quiere decir yo, sofisticada, ya va al máximo de la sofisticación. Y se compite por una copa, por el nombre. No se está compitiendo por un recurso. Que ese recurso, el acceso a ese recurso puede significar vivir. En el caso del antagonismo, protagonismo, protagonismo, se da fundamentalmente en los seres humanos, donde los seres humanos compiten por una posición en la sociedad. Y esa posición los va a llevar al recurso. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere acceder a un recurso laboral, ¿no es cierto? Porque sí, hay mejores sueldos en ese determinado recurso laboral. Bueno, uno se va a la universidad y sale de la universidad, ¿no es cierto?, con un cierto estatus, un cierto nivel de valoración por la sociedad. O bien, ¿no es cierto?, te asocias a grupos, que esos grupos te van a llevar a un cierto estatus, a una cierta posición. Y de ahí puedes acceder al recurso. Esta es la gran discusión que hay en estos momentos en el país respecto de por qué algunos, ¿no es cierto?, tienen acceso a buena educación, a buenos trabajos, a vitrinas, ¿eh? Y el resto, la mayoría, no tiene acceso a buena educación, no tiene acceso a buenos trabajos, ¿no es cierto?, en lugares de privilegio. Ahora, en un sistema natural, las interacciones ecológicas fundamentales, la más frecuente, el mutualismo, la protocooperación, el comensalismo, el parasitismo, la depredación, la herbivoría, la antibiosis, la competencia. Usted puede examinar cualquier cultivo desde el punto de vista de las interacciones y tratar de identificar, ¿ya?, cuáles son las que se están dando en un cultivo determinado. Ahora, el efecto de las obras de ingeniería, ¿no? Y como las plantaciones son obras de ingeniería, tengo entendido que el título de usted es ingeniero agrónomo, no es agrónomo, título profesional. Entonces, ahora, las obras de ingeniería, piense usted que va a instalar un parronal en varias laderas de un cerro. Entonces ahí se genera un efecto aditivo si tiene que reemplazar la vegetación natural por el parronal. El individuo, la vegetación natural, la población, el conjunto de especies que hay y la comunidad original. Obviamente se va a alterar la estructura trófica. Si usted cambia el sistema y pone una plantación ahí. También se puede alterar, ¿no es cierto?, la velocidad a que ocurren algunos procesos. Por ejemplo,
Cuando se instaló el tranque Puclaro, los agricultores de la zona se quejaron que había cambiado el clima local de ese sector. Y tenían parronales y palto y qué sé yo. Se quejaron. Estaban apareciendo, entre otras cosas, hongos. Le echaron la culpa, en esos años, a la gran cantidad de agua que pierde el tranque por evaporación. Gran cantidad de agua. Echaron la culpa. ¿Ya? Bueno, unos colegas investigadores de acá de la Universidad de La Serena examinaron la situación bajo la hipótesis que era la evaporación del espejo de agua del tanque, lo que había aumentado la humedad del lugar. ¿Ya? Y al final se logró demostrar que no había sido la evaporación del tranque del espejo del agua, espejo de agua del tanque Puclaro, sino que había sido, digamos, la evapotranspiración de los parronales del sector. Claro, piensen ustedes que el follaje de los parronales es una mesa de billar. La hoja del parronal es una hoja plana, ¿no? De tal manera que la cantidad de agua que succionaba las parras, después eso se iba a las hojas y de ahí para afuera. ¿Ya? Y eso era la causa más probable del aumento de la humedad en ese sector. O sea, tiene usted la alteración de la velocidad, en este caso de la evaporación, la pérdida de agua del sistema. En un sistema árido donde la pérdida de agua es importante. Lo otro es la alteración del medio en que se encuentran las comunidades. Piensen ustedes que en un matorral natural, que usted lo corta para poner ahí una plantación de algo, bueno, en ese matorral natural viven ciertas especies, hay interacción entre ellas, ¿no es cierto? Y usted saca la vegetación original y pone una vegetación artificial a la cual usted además le agrega fertilizante, le agrega insecticida, qué sé yo. Bueno, la estructura biológica de las comunidades es obvio que va a cambiar. Otro ejemplo de la alteración a la velocidad con que ocurren algunos procesos. Como aquí tenemos nosotros una zona con muchas pendientes, el simplificar la comunidad vegetal, de una comunidad nativa, ¿no es cierto?, un poco más compleja, con una comunidad vegetal tipo plantación, viene una gran lluvia, ya esa plantación no está lo suficientemente protegida, ¿no es cierto? El suelo de esa plantación no está lo suficientemente protegida, así que se viene un torrente de agua, ¿no es cierto?, con barro hacia la parte baja. Y aumenta, ¿no es cierto?, a consecuencia, la tasa de erosión. Y ese suelo, al término de 30, 40, 50 años, pierde toda su productividad, ¿ya? Y ya comercialmente hablando no renta, y hay que irse para otro lado. Y dejar abandonado ese sitio. Dejar un verdadero peladero, que es lo que se ve en el sur de la provincia, ¿no? Una zona bastante desertificada. Por los años 70, esa zona sur de la provincia se consideró como ejemplo de desertificación a nivel mundial. Aquí se hicieron varios congresos sobre la desertificación en el mundo. Y el caso chileno era la zona de Combarbalá, la zona de Punitaqui, la zona de Los Vilos. Si ustedes por allá se podrán dar cuenta de los parches helados que hay. Y por supuesto que eso
significa pérdida de la productividad vegetal y significa entonces pobreza. ¿Ya? Y significa también emigración. ¿Emigración hacia dónde? Hacia La Serena, hacia Coquimbo, hacia Santiago, con todos los conflictos que estamos viendo nosotros. ¿Ya? Con los ejemplos de conflictos como lo que estamos viendo con los venezolanos, peruanos, bolivianos, sobre todo con los venezolanos. Pero ahí no hay una relación del deterioro del ecosistema natural, si hay una relación de deterioro, por decirlo de una manera equivalente, una causa de deterioro del ecosistema sociocultural, ya por la administración de Maduro. ¿Se fijan? Entonces la gente empieza a salir, los procesos emigratorios comienzan a aumentar y empiezan a generar problemas en los países limítrofes. Bien, se va a suspender la clase y con eso entonces terminamos el tratamiento de la comunidad biológica. A partir de la próxima semana vamos a iniciar el tratamiento, el análisis del nivel ecológico inmediatamente superior, que es el ecosistema. Importante para los agrónomos. Bien, chiquillos, chiquillas, son las 4:02. Me cansé, creo que me merezco un cafecito. Espero que tengan una buena tarde. Como le dije hoy día en la mañana, no he revisado las pruebas, no he terminado realmente la revisión. Así tan pronto termine, voy a comunicarle las notas. Voy a proceder entonces a dejar de compartir la pantalla, a cerrar el Zoom. No, profe. Chao, que estés bien. Chao, profe. Chao. Profe. Hasta luego. Dejar de